Buenas tardes a todos. En el marco del Seminario de Educación, Conflicto, Posconflicto y Paz, a cargo del docente Jorge Luis Villanueva, de la Maestría en Didáctica en la Universidad Santo Tomás, el grupo conformado por los maestrantes Dixon Ballesteros, Jorge Garay, Esteban Zuleta y quien les habla, el Jadi Campo, estaremos reseñando, por decirlo de alguna manera, el artículo publicado por el periodista investigador Percy Calderón, basado en la teoría del conflicto de Joan Galtung. Calderón, en la introducción del artículo, plantea como objeto de estudio el análisis y crítica de la teoría de conflictos y además muestra a Galtung como pionero en estudios para la paz y a Vinyamata como su conflictología como una nueva ciencia. La investigación de Percy Calderón está dividida en 3 capítulos. El primero aborda el tema de la paz desde diferentes concepciones antropológicas. En este sentido, hace un recorrido epistemológico sobre el asunto que comporta la paz como objeto de estudio. El segundo está dedicado a la teoría del conflicto, en la cual habla de la importancia de la concientización a nivel personal y social, la violencia como metaconflicto y el posconflicto, el cual incluye la 3R, reconstrucción, reconciliación y resolución. En el tercero está dedicado al método Transcend, el cual está orientado por 3 modelos. El primero tiene el triángulo de diagnóstico, pronóstico y terapia. El segundo sobre los 5 puntos alternativos a una situación conceptual. Y por último, se encuentra un triángulo para la transformación pacífica de los conflictos mediante la creatividad, la empatía y la no violencia. En cuanto a la metodología, el problema de investigación es cómo transformar los conflictos por medios pacíficos. Como hipótesis de trabajo plantea que si usamos medios positivos y oportunos para la transformación de un conflicto, entonces el fin será igualmente positivo y constructivo. Como objetivo general, pretende demostrar la coherencia, cientificidad y aplicabilidad de la teoría de Galtung y como objetivos específicos, evidenciar el carácter científico de las investigaciones para la paz, explorar analíticamente el razonamiento lógico-científico del autor, analizar y valorar el método Transcend para la transformación de conflictos. A continuación se presenta una síntesis de los diferentes capítulos de investigación. Primero, hacia una teoría de la paz. Galtung hace una descripción teórica entre paz, humanidad y violencia, en la cual se resaltan 2 ideas claves de la visión antropológica de Galtung. La primera en cuanto a la complejidad humana y la segunda en cuanto a que el hombre es un ser con capacidad de paz. Así pues, Galtung y otros investigadores proponen un giro epistemológico a través del cual será posible comprender la paz. La paz como medios pacíficos es la tesis del principal proyecto de Galtung para una epistemología de la paz basada en la introducción de los valores y el constructivismo. En el triángulo datos, teorías, valores, se ven los 3 enfoques complementarios, considerando los valores más importantes que los datos, y las teorías y el constructivismo como una mirada hacia el futuro, fundada en los valores. Galtung considera entonces la paz como el despliegue de la vida que se desarrolla en un contexto de desafíos permanente, dado que no se puede negar la existencia del negativo. En cuanto a la teoría del conflicto, la relación entre los estudios sobre el desarrollo, la teoría del conflicto y estudios para la paz se basa en el reconocimiento de los conceptos de desarrollar, paz y conflicto. La tesis planteada por Galtung nace teniendo en cuenta que una teoría del conflicto debe abarcar los diferentes niveles de la existencia humana y que el camino hacia la paz pasa a través de la teoría y la práctica de la resolución de conflictos. Un ejercicio de síntesis conceptual es propuesto por Galtung para llegar al concepto de conflicto, basado en el análisis y la interacción de diferentes intentos de respuesta que han dado los hombres a lo largo de la historia de la humanidad. Las anteriores respuestas giran en torno a las dimensiones interior, exterior y entre las relaciones humanas. En el interior va
el aspecto motivacional y las actitudes. Fuera el comportamiento, un aspecto objetivo que hace referencia a cómo actúan y entre ellas la contradicción, un objeto subjetivo que tiene que ver directamente con el conflicto y cómo se manifiesta. Estas cuestiones a veces están ocultas, pues dependen de la mirada de las partes. Del análisis del ABC de Galton se puede discutir los conceptos de peacemaking, peacekeeping y peace building, que operan principalmente sobre las actitudes, los comportamientos y las contradicciones respectivamente. Además, plantea la disputa y el dilema como partes fundamentales del conflicto, y este puede tener una parte observable y una parte latente, por lo que surgen los siguientes interrogantes. ¿Cómo hacer evidente el conflicto en su versión triádica? O específicamente, ¿cómo hacer evidente las actitudes y las contradicciones? Galton, por otra parte, propone que si hay una teoría del conflicto, debe existir una teoría de la violencia, en la cual indica que éstas tienen una triple dimensión, la directa, la estructural y la cultural, y mediante estas tres define la violencia como la afrenta evitable a las necesidades humanas. Galton define la violencia directa como el aspecto evidente y sus manifestaciones física, verbal o psicológica. La violencia estructural como la violencia intrínseca a los diferentes sistemas de las sociedades, los estados y el mundo. La violencia cultural son aquellos aspectos de la cultura que pueden utilizarse para justificar o legitimizar la violencia directa o estructural. Galton propone las tres eres como respuestas a la violencia: la reconstrucción, la reconciliación y la resolución. En cuanto a la teoría del desarrollo, Galton lo vincula al tema de la construcción y manejo del poder y plantea para esto un modelo de desarrollo, el cual es producto de un proceso cultural y está orientado a la erradicación del sufrimiento humano. En cuanto a la trascendencia y transformación del conflicto, Galton propone el método Transcend, viendo la transformación como aquella que permite hacer una regulación positiva de los conflictos, y a la trascendencia como el cumplimiento de lo más importante y que se convierte en el fundamento de la acción y el sentido de todo lo que se hace. La imagen muestra la relación entre el triángulo ABC y los elementos de la transformación, en la cual la empatía ayuda a suavizar las actitudes, la no violencia, los comportamientos y la creatividad para superar las contradicciones. El texto de Percy Calderón asume, analiza el estudio que hace Galton sobre la teoría del conflicto y nos la hace evidente como un insumo para resolver de una manera razonable